Hola, bienvenidos, benvindos a la charla en línea dedicada a los finalistas como mejor cortometraje iberoamericano de animación de los premios Quirino 2022, uno de los pocos eventos de animación por los que estoy dispuesto a enseñar mi rostro. Charlamos con Hugo Covarrubias, el director del cortometraje chileno Bestia, con Juan Medina, director del mexicano Tío, con Joaquín Garralda, intérprete, productor y guionista del español Leopoldo del Bar, y con el director de este último corto, Diego Porral. Una cosecha particularmente buena la de este año. Bestia, por lo pronto, ha sido exactamente eso en la carrera internacional de los premios. Ha ganado un Annie y ha estado nominado en los Oscar. Tío ha formado parte de la selección oficial del Festival de Annecy, entre otros prestigiosos festivales, y Leopoldo del Bar ganó el premio Movistar Plus y formó parte de la sección oficial de Weird Market. Además, los tres cortos están especialmente pensados para público adulto y dos de ellos están realizados con stop motion, una técnica que, a juzgar por lo visto en estos dos cortos finalistas, goza de una excelente salud creativa. Siendo esta la charla de los cortos, también la presentación debería serla. Eso sí, antes os invito a acudir a San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, del 12 al 14 de mayo, para disfrutar de la quinta edición de los Premios Quirino. Y investigando acerca de personajes de la historia de Chile, de la historia política y también personajes que no necesariamente estén vinculados a la política chilena, nos encontramos con este personaje Ingrid Olderock, que nosotros lo conocíamos desde antes, esta mujer, pero no habíamos profundizado tanto. Y era una de las opciones a trabajar en una posible serie que después derivó en un cortometraje y bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención el personaje de Ingrid Olderock por todas las cosas que representaba y las capas de lectura que salían a partir de todas sus desviaciones mentales y también las labores que cumplía, siguiendo órdenes obviamente de sus superiores. Y nos pasó que todas esas características que la definían como personaje y también las labores que cumplía, finalmente nos mostraban una época de la historia de Chile, una época una de las más oscuras, y también representaba una especie de radiografía de todo un país como estaba funcionando en esos tiempos. Era una persona que obviamente no tenía una relevancia tan importante en la historia, pero cumplía una labor muy oculta que finalmente develaba toda esta oscuridad que reinaba en Chile en esos años y perfectamente también podía representar la oscuridad mundial. Por eso después decidimos trabajarlo sin diálogos y también hacerlo de una forma mucho más universal a través de recursos estéticos y narrativos. Y, y creo que finalmente se logró eso porque, sobre todo en Europa, le ha ido muy bien al cortometraje. Entonces, creo que todo parte desde ahí, desde darnos cuenta que esta historia podía ocurrir en cualquier lugar del mundo. Pues cuando decidimos hacer un cortometraje, a partir de esta historia real, ¿no es cierto? Yo decidí limpiar un poco eso y dejar solamente los personajes como si fueran muñecas o muñecos del mundo del juguete, ¿no es cierto? Entonces ahí salió la idea de que Ingrid podía ser una muñeca de porcelana con cuerpo de trapo, como las clásicas muñecas de porcelana que habían en Alemania, en Europa del Este, eh, y también en Rusia. Entonces creo que era la idea también de representar todo el mundo que la rodeaba como si fuese una casa de muñecas alemana. Y buscamos después un material que contrarrestara un poco este brillo de los personajes y ahí fue cuando dimos con el cartón. Nosotros aquí en Chile le decimos cartón piedra, no sé cómo le dirán allá, pero es un cartón gris, que en el fondo es aglomerado, es un reciclado de distintos cartones que finalmente dan un tono gris.
y trabajamos con ese material los fondos. Cuando ya estábamos desarrollando quizás los inicios del diseño de personajes junto con Pablo Castillo, nos dimos cuenta que el material era súper propicio para representar este personaje, porque estas muñecas obviamente siempre tienen una pura expresión en la cara, y mucha gente decía que Ingrid Olderock no tenía mucha expresión facial en su vida. Entonces ella la veían siempre con la misma expresión, no sabían cuando estaba feliz o cuando estaba triste, no era muy expresiva. Entonces, por un lado representaba muy bien este personaje, también era una persona muy fría, entonces la cerámica siempre estaba fría, y por otro lado también ella era muy dura como la cerámica. Y otro factor que era muy importante, y yo en un momento, cuando ya teníamos la primera versión del guión, creo que no me acomodaba mucho la visión que le estábamos dando y yo tomé la decisión de visitar la psicología del personaje y también sus fragilidades. Entonces eso también concordaba de muy buena forma con la elección del material, porque la cerámica también se quiebra y también es muy frágil. Si uno ve la cerámica, uno piensa en fragilidad, en frialdad, también el sonido, cómo suena. Entonces creo que todos esos factores finalmente terminaron por configurar de muy buena forma a este personaje. Y, y después obviamente hay elementos narrativos que tienen que ver con la materialidad, como la trizadura en su cara, la herida que tiene en su sien. Entonces todas esas cosas finalmente fueron aportando y la materialidad en general pasa a formar parte del cortometraje como si fuera un personaje más dentro de la historia. Esa aproximación a la materialidad creo que es lo que me hace tomar esta decisión de contar las historias a través del stop motion. Y creo que también en el proceso, yo creo que cada una de las etapas del proceso de creación en stop motion a mí me gusta mucho porque en el fondo cuando uno está fabricando un prop o fabricando un personaje, quizás uno va entendiendo y reflexionando más acerca del tema. Entonces en el caso de Bestia, cuando estábamos construyendo todo con todo el equipo, íbamos reflexionando al mismo tiempo, a medida que íbamos construyendo los personajes o los props, íbamos preguntándonos por qué lo estábamos construyendo o la relevancia de cada uno de estos objetos o personajes. Entonces, lo hemos conversado con el equipo y claro, cuando empezaban a aparecer estas preguntas, porque habían muchas preguntas, creo que nos dábamos cuenta de que cada prop y cada parte del personaje tenía una importancia tan relevante dentro de la historia que hacía que nada fuera tan deliberado. Entonces, cada objeto, la radio, el tocadisco, el cuchillo, todos esos objetos cargan una historia. Entonces, creo que al estarlos fabricando también, uno de alguna u otra forma se involucra físicamente con la historia. Entonces, creo que en el caso de Bestia, creo que todos sentimos eso, esa aproximación a la historia desde el tacto. Y en el momento que quedamos nominados, obviamente ahí ya afloró una emoción, obviamente felicidad y emoción, porque obviamente fue un trabajo bien duro,
Estuvimos 3 años y medio realizando el cortometraje. Si bien es una idea que partió el 2016, pero nosotros partimos el 2018 con la preproducción y todo, entonces tuvimos más o menos 3 años y medio. Un trabajo muy duro también, psicológicamente también bien fuerte, porque había que lidiar con toda esta oscuridad y todo, y quedar nominados para nosotros, claro, era ya un premio. Y tomando en cuenta también de todo lo que significan los Oscars en términos mediáticos y que tiene sus pros y sus contras, obviamente, sabiendo que es una industria ultra masiva y también que por algunos momentos puede ser bastante frívola, y también en Estados Unidos, que en el fondo también tiene una carga muy política sobre nuestro país, sobre todo en esos años. Estábamos hablando de un tema que tiene exclusivamente relación también con Estados Unidos, con Nixon y Kissinger en esos años. Entonces, generaba sentimientos encontrados, pero también una importancia política bien bastante relevante porque para mí, en lo personal, el único sentido que tenía estar ahí en los Oscars con Bestia era que, en el fondo, dejar un mensaje y que en el fondo se sepa que en el fondo Estados Unidos tuvo mucho que ver también en las dictaduras en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, había un componente político ahí bastante importante y creo que había que, por un momento, quizás meterse todo lo demás al bolsillo y encontrarle esa importancia. Aparte de la visibilidad que iba a tener el corto, obviamente, en términos mundiales. Entonces, creo que eso fue el motivo por la emoción que sentimos. Saltamos, nos abrazamos y incluso salieron algunos llantos por ahí. La Cecilia Toro, que es la productora, se puso a llorar y nosotros finalmente nos terminamos contagiando con ese llanto de emoción por haber quedado nominados. Y después, bueno, nos fuimos a Los Ángeles a un poco a vivir esta experiencia y también a sumarse a la campaña para los Oscars. Y recibimos muy buena recepción del cortometraje desde el primer día. Había mucha gente que lo había visto, mucha gente que nos manifestó que nos iba a dar el voto. eh, y también conocimos a personas, bueno, conocimos a los otros nominados que entablamos muy buenas relaciones, sobre todo con los chicos de Robin Robin, de Artman, Dan O'Hary y Mikey Bliss, también con Joanna Quinn, que se manifestaron ser muy fans del cortometraje. Bueno, volví a ver a Peter Lord también, que no lo veía desde Annecy del 2016, creo. Y, y nada, creo que recibimos muy buen feedback por Bestia, la gente lo entendía, participamos de muchos Q&A, y en los Q&A la gente se nos acercaba a preguntarnos cosas acerca del cortometraje, acerca de la estética, acerca de temas narrativos de todo tipo, la relevancia que tenía en términos políticos en Chile. Fue una semana, un mes, fue casi un mes, tuvimos como 3 semanas y algo ya, que fue bien intenso. Creo que el revuelo mediático que, independiente que hayamos ganado o no, el revuelo mediático que generó Bestia ya fue bastante importante. Estábamos con entrevistas y conversatorios todos los días. Fue bastante agotador también porque teníamos actividades presenciales y online. Y eso sumado a todo el revuelo que generó aquí en Chile, porque obviamente tener un corto nominado a los Oscars nuevamente, un corto de animación después de Historia de un oso, segunda vez que había un corto de animación nominado, entonces eso generó un revuelo importante y también por la temática.
Pues la idea de este corto nace de una semana que nos juntamos Diego y yo y nos recorrimos Madrid buscando historias, buscando inspiración para empezar pues, distintas obras creativas. Por supuesto, esto implicaba que acabamos en muchos bares tomando mucha cerveza. Y en uno de ellos, que era un bar como el típico de Malasaña, que es una zona muy céntrica de Madrid, nos encontramos con un anciano que era la viva representación de lo que luego sería Leopoldo. Es decir, ese anciano estaba en ese bar diciendo la misma frase que parecía que llevaba diciendo los últimos 1000 años, viendo un partido de fútbol que probablemente era de hace 20 años y ya estaba tan acostumbrado a estar ahí que como que el dueño del bar y él prácticamente ni se escuchaban, o sea, parecía que estaban llevando dos conversaciones totalmente distintas. Entonces, probablemente este corto surgió de la pregunta que nos hicimos en ese momento de, joder, ¿qué es lo que pasaría con este anciano si de repente el bar cierra? Entonces, ahí empezamos como a imaginarnos cómo toda esa, no sé, pues nos imaginamos que toda esa soledad que llevaba evitando, metiéndose en ese bar, de todo ese mundo que ha cambiado sin él, de repente le volvería y le estallaría en la cabeza. Entonces, con esa sensación fue con la que fuimos evolucionando hasta acabar en el corto tal y como soy. Me creía que los dinosaurios se habían extinguido. Debe ser del vermut tan malo que sirves. ¿Qué pasa, Pablo Oliveros? Pablo Oliveros mantiene el Hay que balón. ser inútil. Dice que sus compañeros Ponte como de quieras, Leopoldo. Yo las navidades ya no las trabajo. encima de Pablo. Pues las bravas me las pones para llevar. Que le hayan sacado a jugar este partido. Que diga ya lo que quiera, que el negocio va como un tiro. Si te es el mejor vermú de Madrid. Lo siento, Leopoldo, pero este bar ya no hay quien lo levante. Lo hablaba con el de... Pues sí, Mauricio se crea a partir de la idea de que el corto iba en un principio ser de un anciano que se convertía en paloma. Entonces desarrollamos la idea de este ente de paloma para un poco refrescar el corto, que como habla de la soledad, y pues era un poco deprimente, y queríamos darle un toque como un poco más gracioso por un lado, pero también más refrescante. Y entonces generamos un personaje que era todo lo contrario a Leopoldo, y por eso nos salió pues así un ser más dinámico, más surreal, argentino, antropomórfico, pero que se podía cambiar de forma a una paloma o se hinchaba a cualquier tamaño. Y yo creo que eso fue el principal, la base del desarrollo era esa, cómo lo podemos hacer para, por un lado, para entretener más a este corto tan deprimente, y por otro lado para que se distancie y que haya como más conflicto entre los personajes. Sí, la verdad es que, bueno, yo no he hecho interpretación así profesionalmente, he hecho de pequeño, hacía teatro, luego sí que es verdad que he hecho monólogos así en bares, o sea, ya a nivel un poco profesional, pero como tal, o sea, actuación y sobre todo de voz, nunca. Lo más parecido a un podcast que tenía. Pero la verdad es que es algo que me llama mucho la atención, me gusta y como Diego pues confía en mí mucho más que mi abuela, me proponía como todo el reto de, oye, ¿por qué no eres la voz final? No solo en la animática. Entonces, pues cogiendo esa fuerza, esa energía y esa confianza. Y luego también es verdad que no queríamos que como que fuese un argentino per se, sino que es un poco más loco, que de repente el acento no sea perfecto, que sea parecido, pero no. Entonces, dar un poco más juego a más interpretaciones de qué es Mauricio y qué hace, qué dice, que la gente no se piense que hay una razón por la que tenga que ser específicamente de ese país, sino que se abran todas las posibilidades y que incluso se ponga sobre entredicho, oye, pero ¿este es argentino o es alguien poniendo un acento o es alguien que simplemente es como tan pesado que está poniendo acentos todo el rato? En fin, poder abrir toda esta gama de opciones. Leo, ¿que sí o no? ¿Te logré convencer? Ay, Leo, concentrate. ¡Qué maravilla! Mira la hermana Acuña. Lanzaron el veganismo al orto. Hermosas, ¿eh? Con lo que se quejaban antes, es que para una paloma no existe la infelicidad.
Pues sí, este corto tiene muchas influencias, la verdad. Yo creo que inconscientemente o conscientemente robamos de todos lados. Y una que fue consciente fue Sylvain Chomet y El ilusionista. Un poco estéticamente igual que El ilusionista, pero verbalmente todo lo contrario, ya que El ilusionista es mudo y esto es una diarrea verbal. Pero sí que estéticamente pues es igual. Incluso más tarde me enteré, durante el proceso me contaron que Sylvain Chomet tiene un corto de un anciano que se viste paloma para poder comer, que luego no tiene mucho que ver, pero sí que era como, joder, ya podía haber elegido otra referencia de un director que no tiene un corto de paloma. Pero sí, la verdad es que estéticamente me gusta mucho, y luego hay otras referencias no estéticas, pero pues como puede ser Jake de Hora de Aventuras, la idea de un personaje que se puede deformar, o el genio Aladín, el gato de Alicia en los Países de Maravillas. Se ha hecho mucho, pero le añade una dinámica y una profundidad al personaje, sobre todo a la hora de animar, ¿no? Lo que puedes hacer con ese personaje te abre las puertas. Y eso, yo creo que eso se trata de robar por todos lados y que la gente no se dé cuenta de dónde viene. El premio de Movistar Plus es lo que hizo posible este corto. Tanto, o sea, la ayuda financiera sin duda fue un gran... fue algo que nos ha ayudado a como completar todas las partes que no sabíamos hacer nosotros. Por ejemplo, nos ayudó a conseguir un músico que es fenomenal, que se llama Francisco Sokolowitz, y que ha creado la música original para este corto, con la que estamos encantados. También nos ha ayudado a otros temas donde nos sentíamos menos seguros. Pero yo creo que la parte en realidad que mejor nos ha venido es el deadline, es la fecha final contractual de tener este corto para estrenar 2 años después en el mismo festival, porque la verdad es que sin esa fecha probablemente nos hubiéramos retrasado, si es que lo hubiéramos acabado algún día. No sé, como digo yo, somos 2 personas pues muy cobardes. Tener como un papel firmado nos daba como ese extra de motivación que necesitamos para hacer, bueno, pues si esta es la fecha final, vamos a mirar hacia atrás, entonces aquí necesitamos pospo, aquí necesitamos animación, aquí no sé qué, no sé cuántos, y nos dimos cuenta que en realidad 2 años no es tanto tiempo para un corto de este tipo. Así que en ese sentido, vamos, infinitamente agradecidos a Guada, porque la verdad es que en ese momento no nos lo esperábamos. Teníamos como varios proyectos que podían haber tirado hacia adelante, y ella como que fue la que seleccionó este, con lo cual estamos inmensamente agradecidos y vamos, y este corto es gracias a ese momento y a ese premio. ¿Qué pasa? Uy, Leo, ¿saliendo del barrio? Bien, por fin estás empezando el cambio tú solo. Bueno, tú solo y con tu coach, porque mira, es re incómodo hablar de lo bien que lo hace uno, pero es importante. Y yo soy muy bueno mostrando los beneficios de volverse paloma. Mira, para empezar... El estudiar en Gobelins, la verdad es que te cambia la vida. No creo que solo a mí, sino a toda la gente que pasa por ahí. Te abre todas las puertas de la industria, yo creo. Y a mí personalmente, tanto por un lado como animador, me ayudó mucho para conseguir trabajos como animador, pero yo también como director de tus propios cortos, en un principio me intimidó un poco, porque yo antes hacía cortos como un poco inconscientemente, ¿no? Sin saber lo que es capaz de hacer un estudiante o luego un profesional. Porque tú ves cortos de Pixar y dices, vale, sí, se puede hacer eso, pero yo obviamente no puedo, ¿no? Pero luego cuando llegas a Gobelins y niños de 20 años más jóvenes que tú hacen cosas mejor que Pixar, puede ser, ¿sabes? No por algo técnicamente, pero, ¿sabes? Como de ideas y eso, pues a veces más interesantes, ¿no? Pues te intimida como, vale, esto es lo que se puede hacer con mis recursos y yo no lo estoy haciendo mal. Entonces, eso fue un momento duro, pero luego, cuando haces el corto de grabación, empiezas ya a entender cómo salen esos cortos, y entonces salí de ahí con muchas ganas de hacer nuestro propio proyecto, con nuestra temática y todo, pero trayendo las bases y aprendizajes de Francia. Lo cierto es que había en un momento en el que parecía que el universo de Leopoldo se iba a transformar pues, en un largometraje o en una serie, y ahora la verdad es que está mucho menos en esa dirección.
Nosotros como que ya tenemos otros proyectos que tenemos como más energía o más ilusión, y ahora que el tiempo es muy finito y muy reducido, creo que vamos a decidir ir por estas otras vías. Entonces, concretamente tenemos un corto que estamos ya en fase de animática, y que queremos empujar para quizás pues, no desarrollar entero nosotros, sino colaborar con algún estudio que nos ayude a tomar un rol pues, más a lo mejor de dirección, y ellos nos puedan ayudar con un equipo que esté ahí en el día a día, en la animación, en el clean-up, etc. Y luego aparte también estamos desarrollando una serie animada con la que nos hace muchísima ilusión y que creemos que es muy ambiciosa. Lo cierto es que todavía le falta un poco de desarrollo, pero sí que es algo que vamos a intentar mover con mucha más fuerza de lo que a lo mejor lo hubiéramos hecho en el universo de Leopoldo, que ya creemos que ha quedado a un nivel que llega a nuestras expectativas iniciales, con lo cual tampoco queremos forzar esto simplemente por forzar. La verdad es que me hace mucha ilusión, me alegro por Alberto Mielo, porque me encanta su estética y todo lo que hace, la verdad es que es brillante. Tanto Spider-Verse como Love, Death and Robots, como los Watch Dogs, y ahora su corto personal, pues ya la verdad es que me encantó el corto, y a pesar de no haber visto todos los nominados, la verdad es que, pues, no sé, yo lo tenía claro. Y en cuanto a si esto creo que puede ayudar a expandir la industria en España, pues no quiero ser muy optimista porque creo que sí, ya hemos visto un poco burbujas, ¿no?, de la animación en España. Cuando triunfa uno, como triunfa Tadeo Jones, todo el mundo alrededor se pone a hacer cosas parecidas y muchas veces pues caen en picado, y eso crea, pues estalla la burbuja y de repente ya nadie hace animación. Entonces me gustaría pensar que sí, que ahora se van a hacer muchos cortos para adultos con mucho presupuesto, pero por si acaso no voy a emocionarme ni adelantarme a... Veremos qué pasa. Pero bueno, por ahora, pequeños hitos, y este es uno, ¿no? Haber ganado un Oscar con sello español, así que muy contento, y lo que venga, pues a poder ser, sea más y mejor. Mirate, con tal de no darme la razón lo que te complicaste. Pero a mí me vale, vámonos. Pero bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Y si Marisa no me reconoce? Che, eso es reofensivo, no lo digas en público. No todas tenemos la misma cara. Bueno, vamos. Me pido la mitad del pan que te tiren. Estaba haciendo trabajo de investigación acerca de minería infantil, tanto a nivel histórico en Europa a principios del siglo XX, finales del XIX, y llegué a un documental extraordinario sobre la minería en Bolivia. Trataba sobre niños que en la actualidad están trabajando en las minas, y ahí fue donde descubrí un personaje extraordinario llamado el tío, que hoy día, es decir, no es una leyenda, no es un mito urbano. En la actualidad, los niños que van a trabajar de 10, 12, 14 años tienen que llevarle tributo a esta deidad de barro, que es un ser mitad dios, mitad demonio y tal, al que hay que entregarle hojas de coca, aguardientes, cigarros, etcétera, para poder entrar a trabajar y que les permita salir con bien y sacar material. Entonces, este personaje me voló la cabeza, me pareció extraordinario, que me servía muy bien para mi largometraje. Con todo respeto y admiración por la cultura andina, lo tomé y lo integré en mi largometraje. Fue cobrando mucha fuerza al reescribirlo, y en algún punto dije, a ver, es que yo tengo que correr ciertos procesos ahora, hagamos un cortometraje antes de lanzarnos a la aventura completa de largo, y este fragmento me funcionaba muy bien. Esta pequeña historia de cómo Martín se enfrenta por primera vez al tío,
funcionaba, era un producto integral que era una historia redonda. Entonces dije, bueno, corramos todos los procesos, hagamos un cortometraje y ya después lo integraremos como material ya terminado al largometraje. Llegaste temprano, muchacho. Soy Martín, señor. El hijo de Jonás. Vaya. Otro hijo de Jonás. ¿Mm? De producción y en términos de técnica, nos sirvió muchísimo haber corrido ciertos procesos en Tío, porque, por ejemplo, quizás no se note mucho, pero hay varias escenas y varias situaciones que se han resuelto con 3D. Imágenes creadas en computadora 100% y luego integradas en postproducción. También hay una serie de acciones que están hechas en cutout digital y tampoco se nota. Entonces, para nosotros era muy importante correr estos aspectos de producción porque resulta que el stop motion es la peor forma de producir cine. Es extremadamente lento, es caro, es una patada allá donde el sol no llega. Entonces, sí tenía que buscar otras alternativas de producción para hacerlo un poquito más barato y recortar mis tiempos de producción. Entonces, sí fue muy importante entender que a diferencia del stop motion, donde si yo quiero 5 unidades de producción, necesito 5 marionetas, 5 sets, 5 kits de iluminación, cámara, bla, bla, bla. Si lo trabajara en 3D o cutout, sería simplemente pasarle los archivos a 5, 10 o 15 animadores y ellos podrán estar sacando segundos en el día a día de la animación. Entonces, sí era bien importante correr todo el proceso. De hecho, parte del lip sync lo hicimos en stop motion y también lo hicimos en 3D. Ya fue en postproducción cuando dijimos, sí, la integración es lo suficientemente buena, nos quedamos con el 3D, pero entonces ya sabemos que en el largometraje no tendremos a los animadores de stop motion luchando para que hagan un lip sync y tal, simplemente los dejamos que trabajen la animación, las mecánicas, el acting corporal y toda la sutileza del acting facial se lo dejaremos a otros animadores de 3D. Entonces, bueno, eso créeme que va a ser un gran alivio para la postproducción, porque seguramente tampoco vamos a tener un presupuesto multimillonario como para hacer impresión 3D y hacer reemplazo y luego retocar otra vez en postproducción. Eso está muy bien para Laika, para los estudios americanos. Nosotros tenemos que buscar otro tipo de alternativas y soluciones. Mi relación con el stop motion es un poco de amor-odio porque como espectador, desde luego, me encanta ver lo que pueden producir estos grandes artistas en cuanto a atmósferas, en cuanto a texturas. El nivel de acting es increíble. Hay una vinculación y hay una forma de entender el stop motion para el espectador que te conecta muy fácilmente, ¿no? A diferencia quizás del dibujo y de cierto tipo de 3D, que es más complicado. Yo creo que el hecho de que sea un mundo tridimensional ya tiene ciertas ventajas sobre otras técnicas. La he escogido pues porque llevo 20 y tantos años haciéndola, aunque hago cosas en 2D y algunas cosas en 3D, pero resulta que a lo que le va mejor de todo lo que hacemos en nuestro estudio de Autic es el stop motion. Entonces, en su momento yo sí pensaba que el largometraje sería enteramente stop motion y algunas cosillas, solamente algunas cosillas con otra técnica, pero con el paso del tiempo he dejado el romanticismo de lado y tengo que ser mucho más pragmático y ver que el stop motion sí tiene muchísimas cualidades importantísimas, pero también tiene deficiencias y creo que la más importante de todas es el acting facial. Yo creo que o lo haces en clay motion, que también es una locura, o te brincas a otra técnica que sí te permita tener una actuación muy sutil, que tengas muy buena sincronía de labios, etc. Entonces yo creo que lo más importante aquí es coger
lo mejor de cada técnica y tratar de eliminar cuáles son esos obstáculos que te dan las técnicas para tener un producto integral. Que lo que importa realmente sea la historia, la anécdota, es la experiencia cinematográfica, más allá de ser un purista de cualquier técnica, ¿no? Eso no me interesa en lo absoluto. De sus herramientas, día y noche trabajando a la merced del tío. Él puede ser muy generoso con nosotros, pero si no lo respetas, el tío no olvida, no perdona. Muy honesto, ¿eh? La verdad está muy bien llegar a la nominación, aunque estoy casi seguro que va a ganar Bestia. Me parece que es un gran cortometraje que le ha ido extraordinariamente bien. Y bueno, si están distraídos por ahí los jurados y llego a ganar, pues increíble, ¿no? Estaría buenísimo. Pero la verdad es que lleva varios ases bajo la manga Hugo, y yo creo que por ahí va a estar la premiación. Digo, está increíble, qué bueno que se vea. Lo más importante es que el cortometraje se vea en todos lados, que lo aprecien los jurados como el público en todos lados. Los premios Kirin es una muy buena iniciativa para reunir el trabajo de Iberoamérica, la gente que hace animación, que sigue haciendo conexiones, que se siga conociendo, que se generen estrategias de trabajo a futuro. Eso es lo más importante más allá del premio. Digo, si gano tampoco me voy a enojar, pero si no gano no pasa nada, está muy bien. Digo, las cosas no se hacen para ganar, al final de cuentas es importante que la gente las vea. Eso es, para mí es lo más importante, transmitir el mensaje, que conozcan esa historia y ya. O sea, las competencias están muy bien para el atletismo y para el box y esas cosas, pero no sé, para el arte y el cine no estoy tan seguro, pues. Tú eres... Ven, vente. Mira, esta pregunta nos la decían muchísimo desde hace 20 años, que por qué había tanto stop motion en Guadalajara, que qué pasaba, ¿no? Siempre bromeábamos que era la torta ahogada, que es un platillo tradicional de acá, que no hay en ningún otro lugar de México. Siempre hacíamos bromas de ese tipo, pero lo cierto que tiene que ver con la configuración del mercado, por ejemplo. Todo está muy centralizado en la Ciudad de México, todo tipo de producción. Estoy hablando de hace 20 años, toda la publicidad, todas las películas, prácticamente todo se hacía en la Ciudad de México y muy pocas cosas llegaban acá a Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande. Entonces, ante esa falta de oportunidades de hacer comerciales, de hacer otro tipo de cosas, la gente que ya viene con una tradición de grandes artistas plásticos, de grandes escritores, Juan Rulfo, Arreola, etcétera, yo creo que se configuró un montón de situaciones para que sí se diera esta técnica de una forma muy particular. Sí son 20 y tantos años, quizás 30, si tomamos en cuenta lo que hizo Rigo Mora y Guillermo del Toro en sus inicios acá, a la fecha que ya hay un montón de nuevos animadores. Yo creo que pinta bien para la técnica. Yo creo que los avances tecnológicos también nos van a ayudar. No es lo mismo lo que hacíamos hace 20 años con las cámaras Mitchell de 35 milímetros, todos los problemas que había, con lo que puedes hacer ahora, que con cualquier cámara de foto digital ya alcanzas una calidad y resolución diferente.
los software poderosos que hay ahora, como el Dragon Frame, etcétera, facilitan mucho las cosas. Yo creo que todos los proyectos que ya están en camino, acá en Guadalajara principalmente para largos y cortos. Quizás no se ha explorado tanto las series, son quizás Cinema Fantasma o la gente de Puebla los que están explorando un poquito más el tema de series en stop motion. Pero bueno, acá en Guadalajara no sé cuál se pueda consolidar primero, que allá arranque como tal el largometraje. Yo diré que ya llevo 10 minutos de mi largo, es lo que puedo decir, porque seguramente en el montaje final Tío tendrá alguna reducción de cosas y tal. Pero bueno, yo ya estoy en camino, que la termine, no sé cuándo, pero por lo menos ya llevamos unos 10 minutos listos.